Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Aprecio mucho que se hayan tomado el tiempo para venir un rato. Hoy vamos a hacer una reflexión sobre la biblioteca digital contemporánea, es decir, la biblioteca digital de estos tiempos, de estos momentos, y la cual, por lo mismo, en documentos que he estado trabajando he denominado como la biblioteca digital 2.015 para distinguirla de otras versiones de biblioteca digital, y 2.015 porque es la versión 2.0 de las bibliotecas digitales, pero en el año 2015. Esta es exclusivamente una visión para el año 2015, porque como vamos a ver, las bibliotecas digitales siguen evolucionando, continúan evolucionando, y entonces dentro de 3 años ya no será igual, y para el año 2020 tampoco, para el 2025 menos, y así sucesivamente. Puede ser que el nombre cambie, como lo ha sucedido en algunas ocasiones, puede ser que no, pero entonces hay que estar conscientes de cuáles son las características propias de una biblioteca digital en un momento dado. Biblioteca digital ya es un término, se acuñó a principios de los 90 y se popularizó con la iniciativa de las bibliotecas digitales de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en el año de 1994. De ahí ya se hizo popular el término. Entonces, como ven, pues ya tiene 20 años, que en cuestiones tecnológicas es muchísimo. Y curiosamente el término ahora no ha cambiado tanto como término, pero sí han cambiado los conceptos. Y ese es el punto sobre el cual quiero hacer la reflexión de hoy. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, esta reflexión puntual para este momento de lo que significa lo que es la biblioteca digital. Bueno, primero, obviamente estamos ante un boom de las innovaciones tecnológicas, entre ellas en particular la información, ¿no? La manera en que se crea, distribuye, produce, consume, etcétera, la información, pues tiene ahora unas características inéditas que no se habían visto en décadas anteriores. Ese es el primer elemento que hay que tener. Y la biblioteca, como entidad que procesa, que maneja, que distribuye información, pues tiene que responder a estos cambios, no puede estar estática, tiene que moverse en la misma dirección y a la misma velocidad, al mismo ritmo, lo cual es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? O sea, no es fácil que la biblioteca, hacer que la biblioteca se mueva a esa velocidad y con ese ritmo, porque ni siquiera se sabe bien para dónde. Bueno, lo primero es, hay que hacer entonces algunas reflexiones previas para poder entrar en contexto. El primer punto es que la biblioteca, como ven, 2.015, dice, bueno, pues hay una biblioteca 2.0. ¿Y qué significa que haya una biblioteca 2.0? Bueno, uno, habría que hacer una reflexión sobre de dónde viene el término, y el término viene de la web 2.0 que ahora vamos a analizar. Hay una correspondencia, y entonces es conveniente analizar cuál es la correspondencia entre la web 2.0 y la biblioteca 2.0 para poder entender entonces qué significa ese contexto. Y segundo, si hay una biblioteca 2.0, hubo una biblioteca 1.0 o una versión anterior, como quiera que se llame, y si sí, ¿cómo era? Y eso son la parte que hay que ir entendiendo en este punto. Bueno, lo primero es, biblioteca 2.0 tiene una correlación con la web 2.0 y hay que entender primero qué es lo que significa todo esto. ¿Por qué? Y es lo primero que hay que empezar a diferenciar. Hoy en día mucha gente piensa que la web, la red mundial, es la gran biblioteca universal, y decir, cuando hablamos de la biblioteca 2.0, de las bibliotecas web o de las bibliotecas contemporáneas o las bibliotecas, estamos hablando de la red mundial, porque son sinónimos o más o menos sinónimos, y ahí está más o menos toda la información contenida. Eso es lo primero que hay que empezar a reflexionar. Primero, el pensar que la red mundial es como la gran biblioteca universal es un paso más en una larga cadena de sueños que viene desde Alejandría, y de la primera biblioteca de Alejandría, no de la actual, desde la primera, la de los Ptolomeos, ¿sí? Viene esta idea de tener la gran colección
que me permite acceder a todo el conocimiento, a toda la información del mundo, de forma total, ubicua, instantánea y gratuita, además. Y esto se repite a lo largo de muchos acontecimientos o situaciones en el mundo. No es la única que ha pretendido tener todo este conocimiento, o esta biblioteca que todo incluye. Hasta en los viajes de Gulliver existen referencias en ese sentido, o en la Biblioteca Universal. Entonces, bueno, la idea es que es posible tener una gran colección de información que permite el acceso instantáneo al conocimiento universal, y decir, bueno, la red mundial pues más o menos tiene eso. Y hay que empezar a hacer entonces algunas reflexiones en ese sentido. Primero, hay que hacer una distinción de lo que es la Internet y la red mundial o la World Wide Web. No son sinónimos. La World Wide Web es la parte que tiene que ver con la consulta de información que está depositada en la red, ¿sí?, para poder accederla. Pero la Internet es todavía algo mucho más grande. Toda la transmisión de videos, lo que le llaman peer-to-peer, el P2P, o sea, la transmisión de videos en esta forma, es Internet. Todos los correos electrónicos son Internet, ¿sí? El acceso a la web es Internet, la transmisión de sonidos, etcétera, todo eso es Internet. El comercio electrónico es Internet. Es decir, primero, la Internet es un ente mucho más grande, de la cual la World Wide Web es solo una pequeña parte, un pequeño subconjunto, que es el que se supone que guarda esta información a la cual podemos acceder. Pero lo primero es empezar a entender esto, porque si uno dice, pues ya todo está en la Internet, no importa qué es lo que pregunte yo, todo está ahí. Ese es un enorme mito, así, pero de proporciones bíblicas, vamos a decir, tan inmenso, y vamos a analizarlo. En primer lugar, no todo lo que está publicado se encuentra en Internet. Vamos a hablar, y ahorita voy a adentrarme un poco, simplemente en libros. Están los libros actuales y modernos, y más o menos ahí se encuentra esta información. Hay revistas, hay archivos, hay imágenes, fotografías, etcétera, pero ahí hay mucha información cotidiana y completa, pero no es toda la información que existe. Nada más en libros. Hubo un estudio que hizo Google hace unos 3 o 4 años, por ahí. Tengo referencias de las cosas que están aquí por si luego a alguien le interesa leer más, porque he estado escribiendo en este sentido. Google hizo un estudio hace un par de años, y según una cuenta así que hicieron, dice, se habían impreso en el planeta hasta hace un par de años que hicieron su estudio poco más de 130 millones de libros. O sea, esa era la cuenta que hacía Google de todos los tiempos, de los libros. Obviamente esta cuenta varía, pues, desde que considera qué es un libro, ¿no? Porque pues, ya desde ahí el considerar una cosa a la otra. Y algunas de las cuentas, el World Catalog, el catálogo mundial, tiene poquito más que eso, o sea que por ahí es un buen número, digamos, para hacer un cálculo. No necesitamos que sea un número exacto, simplemente algo de lo cual partir a un número interesante. Entonces, bueno, partamos 130 millones de libros. Títulos, obviamente no volúmenes. Volúmenes son billones o muchísimos más. Estamos hablando de 130 millones de libros diferentes, que se pueden considerar diferentes. ¿Ok? Bueno, de eso, el proyecto que más ha podido, digamos, conjuntar de todo esto es Google Books, el proyecto Google Books, que ya tiene más de una década, y son aproximadamente, lo que tiene son 30 millones de libros digitalizados. Dicen, pues apenas no llegamos ni al 25% de todo lo que se ha producido y que existe digitalizado. Con Google Books es 25%. Dicen, bueno, pues ya es algo. Ajá, nada más que de ahí hay que ir quitando. No está disponible. Por todos los problemas que se empezaron a enfrentar desde el principio, de las demandas y los bloqueos de derechos de autor y las cuestiones legales, ellos los tienen, pero están por ahí guardaditos. Y solo se pueden ver ciertos pedazos de los libros. Como ustedes ven, cuando hacen una búsqueda, me da unas paginitas y dice, y por aquí hay una referencia, y si está a la venta, y si aquí lo puede comprar. Pues qué padre. Bueno, pero entonces no son libros gratuitos. No son libros completos. Lo que está más o menos disponible de Google Books son cosas que ya sus derechos, o sea, pasaron a dominio público, cosas que están así en la biblioteca, por acuerdos, etcétera.
De los proyectos, hay varios proyectos que tratan de conjuntar esto. Por ejemplo, HathiTrust, que es un proyecto de 60 y tantas bibliotecas de la Unión Americana que tienen colectado todo esto y tienen mucho de lo de Google Books, lo que sí se puede distribuir. HathiTrust tiene del orden de unos 5 o 6 millones de títulos, es lo que ofrece, en 60 y tantas bibliotecas. La Biblioteca Electrónica Mundial, hay varios proyectos que están denominados así, todos estos que son, pero son más proyectos como Estandarte, la Biblioteca Europeana, o sea, la Gran Biblioteca Digital Europea, etcétera. Cualquiera de esos proyectos que tomemos, en primer lugar los números no están claros, porque dicen, tenemos tantos millones de documentos, sí, pero ¿qué significa documentos? Documentos pueden ser fotografías, manuscritos, o sea, estamos hablando de libros en este momento. Si uno se va a rascarle a libros, no están claros los números, pero cuando uno empieza a ver qué es lo que hay, resulta que son subconjuntos, o sea, menores a esta cantidad de 5 o 6 millones. Uno tiene por aquí 1 millón, el otro tiene 2 millones, el otro tiene 3 millones, no sobrepasan ninguno esa cantidad. Y ojo, los títulos se están sobreponiendo, es decir, en muchos casos son los mismos que están en el otro. No es que diga, aquí hay 6 millones, allá 3 millones distintos, más 2 millones distintos, bueno, vamos acumulando. No, son los mismos, nada más que existen en varios lugares. Como libros distintos, si uno le busca, y le digo en HathiTrust, que es lo que más se logró hallar, anda por ahí de 5 o 6 millones de libros disponibles. Y eso es lo más grande. Si uno hizo un experimento con Amazon, preguntar cuánto es de lo que venden es su biblioteca digital, y es un porcentaje muy pequeño de lo que vende Amazon que es digital, anda así como por ahí del 15-20%, y de eso pregunté por free, o sea, libros gratuitos, y es aproximadamente el 2% de lo que vende Amazon, que son, esto se hizo por ahí de principios de diciembre, y en esa época eran 58,000 títulos los que ofrecía Amazon, gratuitos y electrónicos. Es menos del 2% de su colección. Y es lógico, Amazon es una librería, no es una biblioteca, ni es una institución académica o altruista, es una librería, vende libros, ¿sí? Bueno, sumando todo, tratando de hacer algunas cuentas y todo, en libros ya cuando uno le busca, aún con cifras muy inciertas que hay, en ningún lado se pueden encontrar más allá de unos 6, 7 millones de libros distintos, electrónicos, o sea, digitalizados y disponibles en la web. Pues dice, si el total son 130 y son como 6 millones lo que está disponible, pues saquen el porcentaje, no llega al 5%. Eso es lo que está disponible. Entonces, a ver, la gran biblioteca digital está en la web, con menos del 5% de los libros que se han impreso en toda la historia disponible. Claro, si uno busca los libros contemporáneos, lo que sea es impreso de 2, 3 años para acá, el porcentaje cambia radicalmente. Pero hablamos de la gran biblioteca universal, no de la gran biblioteca universal de la segunda década del siglo XXI. Porque entonces tendríamos que empezar a poner estos apellidos, ¿sí? Bueno, si nos vamos a revistas, por ahí anda, el cálculo es todavía menor. Igual, desde la primera revista que se considera como tal, revista académica, vamos a hablar de revistas académicas, quitemos Semos, Eres, Venenotas, todas estas cosas así, obviamente estamos hablando de revistas académicas, científicas, ¿no? En esa cuenta, porque si no nos iba a dar obviamente mucho más. En esa cuenta de las revistas académicas, desde el Journal des Savants, que se empezó a editar en el siglo XVIII para acá, más o menos igual hay una cantidad semejante, parecida de revistas. Si uno le busca qué es lo que hay electrónico, porque las revistas también se producen desde hace cientos de años, electrónicas, ¿sí? Que estén en la red, en la web, disponibles y gratuitas, porque ese es el punto, ¿sí? Me da como el 3% de todos los fascículos de revistas. Igual la cuenta no se puede hacer muy clara, pero bueno, triangulando de algunas maneras, y en el cálculo más alegre no pasaría de allá del doble o el triple de eso, decir, bueno, pues el cálculo más alegre que alguien puede hacer a lo mejor me lleva al 7, al 8%. No están todas las revistas. Las revistas que están son las revistas contemporáneas. Y ojo, están a la venta. Yo ahorita puedo entrar a cualquier editorial y suscribirme a la revista o al banco de datos que quiera. Pero de las revistas académicas todavía más del 90% son de paga. Es decir, usted tiene que pagar si quiere entrar. Entonces,
La información está ahí, sí, pero entonces, cuando decimos Internet es la gran biblioteca universal o la gran librería universal, porque son dos cosas distintas. Sí, yo puedo encontrar ahora decenas de miles de títulos de revistas en la red, en efecto, pero el 90% ellos tengo que pagar. Entonces, espérenme, lo que está ahí es la gran librería universal, no la gran biblioteca universal, porque vamos a hacer entonces la cuenta, ¿no? Las bibliotecas sí permiten acceso gratuito o al menos económico para su comunidad, las librerías no. Si está toda la información ahí, pero hay que pagar por ella, entonces Internet no es la gran biblioteca universal. La red es la gran librería universal. ¿Sí? Ese es un punto. Entonces, esto me lleva así. Y como esta reflexión, podríamos hacer lo mismo para fotografías, para manuscritos, para sonido, o sea, películas, filmes, videos, etcétera. ¿Cuántos de los videos están disponibles gratuitos? Y me refiero a videos de cierto corte académico. O sea, no estamos hablando de lo que se pone ahí en YouTube, ¿no? Cualquier cosa, sino decir, a ver, películas como tales, o sea, ya registradas, ¿no? ¿Cuánto de eso está disponible gratuito en la red de todo lo que se ha filmado? Y así podríamos seguir haciendo esto de la música, etcétera, etcétera. Entonces, no todo está, por más que se afirme y que se diga, pero además ni siquiera cerca, estamos muy, muy lejos de que toda la información se encuentre en Internet. Y nos vamos entonces al segundo punto, bibliotecas digitales y web no son lo mismo. Aquí hay que entender una cosa, absolutamente todas las bibliotecas digitales del planeta están en la red. No serían bibliotecas digitales si no estuvieran en la red. Pero no todo lo que está en la red es una biblioteca digital. ¿Sí? Esa es una de las cuestiones que hay que entender. En la red hay mucha información personal, mensajes, correos, datos crudos, tweets, cosas de este estilo, que no son información de bibliotecas, pero toda la información que está en las bibliotecas está en la red. Entonces, muchas veces accedemos a información que está en las bibliotecas, o sea, que está en la red vía las bibliotecas, y entonces sí podemos encontrar esa información y entonces sí es gratuita. Si yo entro, como suelo luego hacerlo, a través de una biblioteca, el ejemplo que puse de HathiTrust, yo puedo entrar a través de HathiTrust, hacer una consulta de libros antiguos y entonces puedo ver esos libros. Sí, pero el que me está dando el acceso son las bibliotecas de HathiTrust, no es la red así como ese ente, la nube por ahí que está dando de vuelta, son las bibliotecas. Si no hubiera bibliotecas, mucha de esa información no estaría disponible. Una inmensa cantidad de información de lo que está gratuito, información académica, libros, revistas, etcétera, que está en la red es gratuita porque se accede a ellas a través de bibliotecas. Si yo tengo modo de entrar a JSTOR, el banco de datos de revistas antiguas digitalizadas, pues tengo miles y miles y miles de fascículos a mi disposición que son gratuitos, ¿sí? Porque puedo entrar a JSTOR vía una biblioteca, el caso de la UNAM o cualquiera, y entonces puedo ver muchas revistas retrospectivas. Si yo quiero entrar a JSTOR como cualquier hijo de vecino, o sea, si no entro vía la clave de una biblioteca, me deja ver algunas cositas y de repente dice, tu login y tu password. No, pase a la caja primero y luego puede usted continuar. Dígame cuál Visa, Mastercard, con qué me va a pagar y puede usted continuar. Entonces, ojo, mucha de la información, mucha de esta información, que aunque es poca, 5% de libros, 4% de revistas al que yo tengo acceso gratuito, lo tengo si entro vía bibliotecas. Si no entro vía bibliotecas, o sea, la información que es gratuita en la red académica, que no está dada por bibliotecas, todavía se cae infinitamente más. Entonces, ojo, por eso es que afirmo que lo de la red como la gran biblioteca universal, pues es un mito. Primero, no está todo y segundo, no es gratuito. ¿Sí? La aguja en un pajar, la búsqueda en la red. No sé si saben, pero lo que se busca en los buscadores, o sea, dependiendo del que ustedes usen, Google, Webcrawler, etcétera, ¿no? Bing o el que ustedes usen, los buscadores indican algo así como el 15% de todo lo que está, todas las páginas que están en la web. O sea, como una sexta parte.
Cuando ustedes hacen la búsqueda, no importa el buscador que ustedes usen, están encontrando como la sexta parte, 15% de lo que está realmente en la web. ¿Y qué pasa con los otros 5 sextos? Eso es lo que se llama web profunda o web oculta. Todo eso está indizado, pero generalmente no en los índices de los buscadores, es decir, hay índices o hay bases de datos especializadas para recuperar esa información, pero no son los buscadores típicos de la red. Cuando alguien busca nada más así en la red por encima, está encontrando la sexta parte. Y entonces, ¿cómo voy a encontrar el resto? En buscadores especializados. ¿Y dónde están esos buscadores especializados? Pues muchas veces, o hay que aprender, están en la red, pero hay que aprender a entrarlos, no son la búsqueda directa por Yahoo o por Google, o están dentro de las estructuras de una biblioteca. ¿Sí? Bueno, por eso es lo del aguja en un pajar. Luego, ausencia de control de calidad en la web. Normalmente lo que está en las bibliotecas, no quiere decir que todo absolutamente esté 100% de calidad, pero hay un proceso cuando menos de selección. O sea, lo que está en las bibliotecas ha pasado por un proceso de selección. No quiere decir que todo sea de calidad, pero cuando menos está depurado por algo, por alguien. Obedece a una política de selección de documentos, obedece a unos ciertos criterios de nivel, idioma, profundidad, alcance, etcétera. Más o menos se cuida. Se trata de cuidar, sin que sea absoluto, se trata de cuidar. El resto de lo que está en la web, pues muchas veces se encuentra uno cualquier cantidad de información que uno dice, ¿y esto de dónde salió? ¿No? Como dice por ahí, Herring decía, ¿no? Dice, el problema con la web es que es tan fácil publicar, dice que cualquier tonto puede hacerlo. Y parece que todos decidieron ya hacerlo y lo hicieron, ¿sí? Hay muchísimas cosas cuando uno le busca que no tienen calidad, y entonces hay que tener cuidado, porque además de lo que uno encuentra, pues hay que ver qué es lo que funciona y no funciona. Muchísima información irrelevante. Un experimento que hacía yo con mis alumnos hace unos 2-3 años era lo del famoso, encuéntrenme las referencias para lo del fin del mundo, lo de los mayas, la profecía de los mayas. Es que sí, los mayas profetizaron y docenas de programas, libros, revistas, páginas, etcétera, con la profecía de los mayas. Le digo, ok, encuéntrenme en qué piedra, estela, de qué ciudad, en qué libro, pergamino o lo que sea, ¿sí? Corteza de árbol, ¿verdad? Está dicho ahí, y ahí dice, al mundo se lo va a cargar el payaso el día 23 de diciembre del 2012. Por favor, encuéntreme, porque tiene que haber o sea, todo el mundo habla de eso, pero ¿cuál es la referencia? ¿Dónde está? ¿Cuál es el documento de lo cual partió eso? Porque no fue nada más de viva voz. Y todos, a ver, y se ponían como locos. No, pero es que se supone que en el Popol Vuh, ok, ¿en qué página? ¿En qué códex del Popol? No, pues no, ¿verdad? Y en la de Palenque, en la Piedra 28, a ver, ¿en cuál? ¿Cuál de las estelas? Enséñamela. No, pues viéndolo bien a la hora de Nora, no aparecía la referencia. Y lo chistoso es que nunca apareció. Jamás apareció. Y la segunda pregunta es, ok, si lo encuentran, ¿quién lo tradujo? O sea, ¿de quién es la versión? Porque eso está escrito en caracteres mayas, en glifos mayas. Y entonces alguien tiene que decir, miren, estos glifos que están aquí, dice, al mundo se lo va a cargar el payaso el 23 de diciembre del 2012. Y alguien dice, yo lo traduje, esta es mi interpretación. Tampoco. ¿Y cuántas páginas hallaron acerca de las profecías? 4.875. Eso es parte de lo de control de calidad en la web. Al final no estuvo. Lo único que estaba, y que ese sí luego les di la referencia, es del lugar donde se cerraba el 13º Bactún, que decía, con esta cuenta se cierra el 13º Bactún, que es la cuenta larga de los 144,000 días. La cuenta larga del 13º Bactún termina el 23 de diciembre del año 2012, y en un lugar decía, ese día se cierra la cuenta, pero lo único que decía es que terminaba la cuenta del calendario del 13º Bactún, pero es como decir, en el calendario que está pegado aquí en la pared de enfrente, dice que el año 2015 termina el 31 de diciembre del 2015, y sí, eso es real. Calendario que está ahí pegadito afuera, si ustedes van y lo buscan, y van a ver que dice, el 31 de diciembre del 2015 termina este año. Nada más dice eso. ¿Y qué pasa al otro día? Pues comienza el año 2016, ¿verdad? Y habrá que comprar otro calendario. Y sí, comenzó el 14º Bactún, una nueva cuenta de 144,000 días. Pero en ningún lugar decía que el mundo se acababa. Bueno, esto es uno de los tantos ejemplos de todo esto que está.
Lo que se desconoce puede resultar perjudicial. Lo que sucede, ¿no? Hay que aprender a buscar, porque si no, las búsquedas son superficiales, mucha información que no es relevante, lo que le llaman la pertinencia. Ahora mucho se busca y se encuentran, pues como les digo a los alumnos, ¿no? El síndrome de la monografía electrónica. Buscan, aparece el Wikipedia, tienen 3 datos, lo copian, lo pegan y ya está. Y todo lo que está debajo de la respuesta número 15 ya nadie le hace caso. Después de la primera, segunda página, ya nadie le hace caso a la recuperación, ¿no? O alguien le hace caso después de la cuarta o quinta página. Dice, a ver, me voy a ir hasta la página número 34, a ver qué dice mi recuperación, para ver cuáles son las referencias que están ahí. No. Y eso es información que podría ser relevante. Bueno, dice, bueno, una organización puede comprar un libro y revista y distribuirlo a toda la red. De eso pues ya vimos que no es cierto, no se pudo hacer por estas cuestiones de derechos de propiedad y no está. ¿Puede existir una universidad sin bibliotecas? Y ahorita me refiero. Dice, sí, en efecto, porque ya hubo experimentos de hacer, por ejemplo, universidades sin bibliotecas o bibliotecas sin información. Sí hay universidades sin bibliotecas, ninguna que se respete. ¿Sí? Como un ejemplo, que está aquí, es una cuenta que saqué del American Research Libraries para el año 2011, inversión de las 20 bibliotecas más connotadas de Norteamérica, cuánto habían invertido en bibliotecas en el año 2011. Y ahí está su inversión en bibliotecas. Esos son millones de dólares, ¿eh? O sea, Harvard invierte 17.740.000 en ese año en bibliotecas. Es lo que invirtió en materiales de bibliotecas. No incluye salarios esta cuenta, ¿eh? Nada más son materiales. Ojo. Entonces dice uno, pues sí, pues por eso Harvard es Harvard. ¿Sí? Y Yale, pues le invirtió 46 millones. La Universidad de Toronto, 28 millones. Columbia Británica, 12 millones. UCLA, 23 millones de dólares. Solo en ese año. No es la suma de todo lo que poseen, ¿eh? Y véanle, ¿no? Ahí está Cornell, South California, todas son universidades de prestigio, están en la lista de universidades prestigiosas, vean lo que le invierten. Y esto es en el norte, Pensilvania, Columbia Británica, etcétera. Y saqué también el dato de la UNAM, lo pedí de la UNAM para el año 2011, y la UNAM invirtió solo 31 millones de dólares en el año 2011 para materiales de biblioteca, revistas, etcétera. No incluye salarios, no incluye instalaciones, solo materiales. Como ven, es el 6º lugar en esta lista, o estaría en el 6º lugar en esta lista. Por eso. Sí, todo lo que gastan en bibliotecas, revistas, libros, bases de datos, o sea, material bibliográfico que va a las bibliotecas. Lo que se llama aquí, que es partida, ¿qué? 541, ¿no? 541, 543, ¿no? Que son revistas, libros, etcétera, bases de datos. Eso es, y por eso estas instituciones, estas universidades son lo que son. O parte no, o sea, no nada más por eso, pero no se podría concebir una institución, una universidad de prestigio si no le invierten. ¿Por qué? Porque hay que invertirle a las bibliotecas. O sea, esto de que pues podemos obtener todo de la red y todo en la red está y es gratuito, estas universidades no se lo creyeron y siguieron invirtiendo en sus bibliotecas y siguen siendo lo que son porque siguen invirtiendo en eso. ¿Ok? Las publicaciones electrónicas y los dispositivos móviles hacen a las bibliotecas innecesarias. Esto es parte, ¿no?, de este mito. Pues si ya tengo mi smartphone, mi teléfono inteligente, mi iPhone o lo que quieran, o iPad o lo que ustedes quieran, o Samsung, la marca que les guste, pues ya necesito la biblioteca porque tengo acceso a todo. Y igual, volvemos al mismo punto. Esto es solo una versión de la información, la cual puede acceder solo a un pequeño subconjunto de la información disponible. Ya no voy a abundar porque si no se nos va a ir el tiempo. Y lo que ya habíamos tratado, la internet es gratuita, al igual que las bibliotecas. Ya vimos que no. Muchas de las cosas que yo encuentro son gratuitas porque entro a través de las bibliotecas, pero lo que no. Y mucha de la información que es gratuita, hay muchos estudios ahora, pero ya están muy conocidos el eslogan que dice, si tú estás accediendo a una aplicación gratuita, a un producto gratuito en la red, el producto eres tú. ¿Sí?
Sí, sí, sí. Cuando uno accede a un producto gratuito, una aplicación gratuita en la red, el producto eres tú, ¿eh? ¿Y por qué? A uno le están tomando los datos, le están después vendiendo. Baje usted la app, sí, y después viene, mire, por $99.95, usted le pone la actualización y tiene la versión Pro, y si no, están sacando todos los datos de uso, y al rato empiezan a vender las direcciones de correo a X personas para que empiecen a mandar propaganda. O sea, el producto es uno, cuando la aplicación es gratuita. A veces hasta aún pagando, pero las bibliotecas son gratuitas por una simple y sencilla razón. Las bibliotecas ya pagaron, ¿sí?, para que la información sea gratuita para el usuario final. La información no es gratuita per se, es gratuita por el usuario, porque la biblioteca ya pagó por ella. Ese es el punto, y ese es un punto por lo cual la Internet y las bibliotecas no son iguales. La Internet no paga para que la información me llegue gratuita, ¿sí? Las bibliotecas sí pagan para que la información me llegue gratuita, o al menos barata. Y no todo el mundo tiene acceso a Internet. Este es otro gran mito. No, sí, hoy también da la conectividad y no sé qué, y la penetración y bla, 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 y entonces todo el mundo y la conectividad. Hoy, el día de hoy, ¿sí?, 28 de enero del 2014, 60% del mundo no tiene acceso a Internet. De los 7,000 millones de habitantes del planeta, ¿sí?, 60% de ellos no tiene acceso a Internet hoy. Bueno, exageré, nada más es como el 59.7% del planeta el que no tiene acceso. 40.2, 40.3. Hay unas estadísticas que llaman Internet Live, que son las que se están actualizando a cada instante. De hecho, uno va viendo el contador cómo se mueve, y chequé las cifras hoy. De hecho, lo había hecho en diciembre y estaba en 40, hoy es 40.2. 60% del planeta no tiene acceso a Internet. O sea, esto de que la biblioteca es algo de acceso universal, ¿verdad? Un momento, ¿dónde estamos? ¿Y en qué lugar estamos? O sea, si hablamos de la gran biblioteca universal, 60% del planeta no tiene acceso a esa supuesta gran biblioteca universal por una simple y sencilla razón: no tiene conectividad. Olvídense ya de todo lo demás, que el ancho de banda y la calidad y las claves, no tiene conectividad. Lo cual tampoco es raro. Cuando la cuenta en el año 2000, aproximadamente 1.300 millones de personas no tenían acceso al libro impreso. Y no es problema del libro, es problema de los contextos socioeconómicos. Igual, esto no es una cuestión de la tecnología, es cuestión de contextos socioeconómicos. Pero entonces, esto de que todo el mundo tiene acceso a la red y es gratuito y ahí está y todos podemos acceder a la gran biblioteca universal, ¿de qué mundo estamos hablando? 60% del mundo no tiene acceso. ¿Sí? Bueno. Entonces, esto es un poco un resumen de todo lo que está ahí. Los indiciones, esto pues ya lo fuimos analizando. No hay mucho de catalogación en la web, etcétera, etcétera. Toda una serie de problemas, ¿no? Todavía se requiere de orientación. Aquí está pues lo que hemos estado diciendo y este dato que lo hemos dado. Ok, ahora sí. Hecha esta distinción de que no es lo mismo Web 2, la red, la web, que las bibliotecas, ahora sí vamos a decir que sí es la biblioteca. Ya vimos que no es, ahora sí que sí es. Primero, la biblioteca ha evolucionado. Simplemente bibliotecas y tecnología digital. Biblioteca y tecnología viene desde hace mucho, no es nuevo, pero bueno, tecnología electrónica. En las últimas 5 décadas hemos hablado de bibliotecas automatizadas, electrónicas, virtuales, sin paredes, del futuro, sin papel, bibliotecas en línea, cibertecas, bibliotecas de medios, bibliotecas digitales. Todo esto podemos encontrar definiciones que nos dicen: hay una sinergia, una conjunción de bibliotecas con computadoras, con tecnologías de información y comunicaciones que nos están brindando un producto, y desde 1950 y tantos para acá hemos tenido esta evolución. No me voy a meter a detalles, cada una tiene ciertas características, pero si se fijan, esto es una evolución, ¿sí? No es que las bibliotecas y la web ahora es una revolución, perdón, pero no. Decían John Lennon y Paul McCartney que esto no es revolution, es evolution. Y la biblioteca digital es un estadio más de todo esto, y la biblioteca 2.0 es nuevamente un estadio que está cambiando. No voy a entrar ya mucho en esto. Esta es una definición 1997, y es el taller de planeación de Santa Fe acerca de medio ambiente de trabajo en bibliotecas digitales. Vean.
97, ya tiene 18 años. ¿Y qué son entonces las bibliotecas digitales con esta visión de fines del siglo XX? ¿Sí? Bueno, ¿qué son las bibliotecas digitales? Que tenían ya colecciones digitales, servicios digitales, sus primeros servicios incipientes en la red, etcétera, etcétera. Pero las bibliotecas siguen evolucionando, o sea, no es igual entonces el concepto de la biblioteca digital de hace unos 15, 20 años, que ya tenía sus colecciones digitales, sus servicios en la web, ya había servicios digitales. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Pues sigue siendo así, sí, pero no. Ya hay ciertos elementos de cambio. Y los elementos de cambio los podemos encontrar en lo que es la web 2.0, y es por eso de ahí viene la reflexión. ¿Qué es la web 2.0? Hay mil y un teorías, tampoco me voy a meter porque además es un término de los complejos, lo que le llaman un buzzword, o sea, una palabra, un término muy complejo de la parte actual, pero haciendo un resumen de todo lo que representa la web 2.0, si nos pusiéramos a hacer un resumen de todo lo que está ahí, yo encontraría y diría que tiene estas características. Es la interactividad, es decir, hay mucha retroalimentación entre el usuario, el servidor, etcétera, es una de sus características relevantes. El manejo de redes sociales es otra de las características que no tenía la web primigenia. La movilidad, es decir, los dispositivos móviles, el que antes la web todavía se tenía que acceder sobre máquinas de escritorio, conexiones de red fija, etcétera, y hoy en día, pues sí, una de sus características es dispositivos móviles, redes 3G, 4G, movilidad, ¿no? Es una de las características que distinguen a la web actual de la anterior. La personalización, es decir, que las cosas se pueden personalizar, customizar, tailorizar, adaptar a ciertos gustos o características o perfiles propios del usuario, es decir, no es fijo, no es igual para todos los usuarios, hay ciertas cuestiones ya dirigidas. El cómputo en la nube, es decir, que ya ahora se trabaja mucho almacenando y usando servicios que son de un proveedor que se encuentra en la red, y yo lo único que necesito es conectividad para obtener almacenamiento, procesos, servicios, etcétera, y es lo que se llama el cómputo en la nube. E innovación, es decir, cosas que están cambiando. Dejemos como esas 6 características las más relevantes de la web 2.0. Igual puse a estudiar qué es lo que hace la gente en la web 2.0. Y hay cualquier cantidad de estudios, ¿sí? Haciendo más o menos una resultante de cuáles son las actividades principales y agrupándolas. Esta es una parte, ahorita esto continúa. Esta es una parte. ¿Qué es lo que hace la gente en la web 2.0? Pues hace eso. Principalmente. No es lo único, pero lo principal. Si lo vemos, dicen, sí, por lo general yo hago algunas o la mayoría o una buena cantidad de estas cosas y todos podríamos identificarnos con una serie de actividades, ¿no? Esto continúa. No es una... Y esto es una resultante, ¿eh? O sea, después de haber visto muchos estudios hacer como resúmenes, traté de hacer una resultante, la cual era muy difícil. Pero bueno, más o menos. Esto es lo que la gente hace en la web 2.0, las actividades. ¿Está bien? Bueno, entonces, considerando todas esas actividades de la web 2.0, considerando las características de las bibliotecas, de sus colecciones y servicios, ok. Biblioteca 2.0, entonces, ¿qué significa? Es una visión temporal de la biblioteca digital, significando temporal que va a seguir evolucionando, que no es un término estático, la cual trata de abarcar las características contemporáneas de la misma, o sea, las características de la web 2.0. Y se me ocurrió llamarla Biblioteca 2.015 para poner el retrato en este año. Ok, pues un término que engloba, ojo, esto engloba a todas las versiones anteriores de la biblioteca. Es decir, la biblioteca digital 2.0, por supuesto, entonces es una biblioteca digital de la versión anterior. Es una biblioteca electrónica, es una biblioteca virtual, es una biblioteca del futuro, entendiendo que el futuro cambia, es una biblioteca automatizada, es una biblioteca de medios, porque maneja medios, etcétera, etcétera, etcétera. Engloba las anteriores, ¿ok? Pero tiene características nuevas que no tenían las bibliotecas anteriores. Y le dan cierta caracterización. Es más evolucionada que en las décadas anteriores y por lo mismo tiene una vigencia y
solo en el tiempo. No es una visión que pueda durar mucho tiempo. Y ok, y debe ser usado con seriedad y con cautela. Se me ocurrió hacer una búsqueda en Google a fines del 2014 buscando Library 2.0. Y Library 2.0 entrecomillado, es decir, que fuera contiguo. No la palabra library por allá, y 2.0. Contiguo como Library 2.0. Obtuve en Google 420,000 referencias de Library 2.0. Entonces, pues hay muchísima información ahí de la cual extraer cosas. Bueno, a ver, continuemos. Copyright 2.0, 494,000 referencias. Business 2.0, 1,000,000 de resultados, más de 1,000,000 de resultados. Science 2.0, 575,000 resultados. Travel 2.0, ya yéndonos a otras cosas, 544,000. Leyes, Law 2.0, 429,000. Government 2.0, 646,000. Y hasta Love 2.0, ¿sí? Algo más frívolo, obtuvo 415,000 resultados. Con esto simplemente es para demostrar que el término 2.0 es un término muy abusado, o sea, se abusa de él, simplemente ¿por qué? Porque nos da una idea de moderno. O sea, cuando yo le pongo algo 2.0, esto suena moderno. Entonces, en muchas bibliotecas o en muchos lugares, y no, como ven, no tan solo bibliotecas, sino 1,000,001 cosas, si yo le pongo a mi biblioteca 2.0 y la bautizo, esta es la biblioteca 2.0 de la institución de la universidad, ¿qué estoy dando? Pues es que es moderna. Oye, pero ¿por qué es 2.0? No sé, pero qué bonito se oye que sea 2.0 y a poco no a pantalla. Si digo que esta es biblioteca 2.0, pues sí, ¿verdad? ¿Qué subyace detrás? No. Hay 1,001 debates en blogs, en cosas así, sobre que sí, eso no es. Pero estudios profundos sobre Library 2.0, la verdad es que es una cantidad mínima, el síndrome de lo que está en la red. Hay que leer muchísimo para ir decantando cosas. Bueno, para ya no meternos ya en más problemas y después de todo esto, hagamos una resultante para ir aterrizando. Dice 2.0. Es el reflejo de las bibliotecas de la web 2.0. Considero esta última como una comunidad interconectada de usuarios en la red que es participativa, interactiva y colaborativa. El término web 2.0 fue introducido como una forma abreviada de describir una segunda generación de aplicaciones web que incorporan cada vez más interacción social y colaboración en línea. Eso es web 2.0. Por ende, y en consecuencia, biblioteca 2.0, ya quitando toda la paja, es una forma abreviada de describir una amplia variedad de iniciativas en todo tipo de bibliotecas para incorporar en ellas herramientas de interacción social y colaboración en línea, con el fin de ofrecer así nuevas formas de usar y aprovechar colecciones y servicios documentales modernos y eficaces. Ya quitando un poco la paja, eso es lo que podríamos decir que es una biblioteca 2.0. Porque si no, seguimos con estas cosas de, pues, es la moda, ¿no? Fashion. Todas estas cosas. Entonces, por lo mismo, cuando hablamos de todas estas cosas de colaboración en línea, nuevas aplicaciones, pues andan por allí. Todo esto habría que considerar. Es un pequeño diagrama de todo lo que se puede hacer. No voy a entrar en detalle, pero así rápido. Primero, la biblioteca 2015, 2.015, primero, parte de los cimientos de una biblioteca clásica. O sea, no es algo nuevo, inédito. Tiene que partir. Viene de la biblioteca digital clásica y a su vez de sus versiones anteriores. Un paso más en su evolución, ¿sí? En muchas bibliotecas modernas, lo que mencionaba, se comienza, vamos a ponerle tecnología, redes, bancos de datos, Twitter, Facebook, sí, todo, la parte tecnológica tiene que estar hasta adelante, ok. ¿Y dónde quedó la biblioteca? No importa, con que haya tecnología, aunque no haya biblioteca. Esa es una de las cuestiones que normalmente se tiende a hacer ahora. Antes de ser digital, antes de ser 2.0, una biblioteca lo primero que tiene que ser es biblioteca. Y biblioteca tiene que decir mecanismos de selección, políticas de desarrollo de colecciones, mecanismos de registro, ¿sí? Almacenamiento y distribución de los materiales. La que ustedes quieran. Y yo digo, no, tienes que usar reglas angloamericanas o RDA. No, lo que tú quieras, pero sistemas de registro. La información no se puede nomás acumular ahí como va llegando, ¿sí? Debe de tener su objetivo central y su comunidad destino. Ninguna biblioteca es para todo y para todos. Cada biblioteca se crea como una biblioteca pública, universitaria, especial, para una comunidad. ¿Qué es lo que le interesa y a qué comunidad sirvo? Y esa es la colección que yo tengo que desarrollar y ese es el material que yo tengo que tener.
Esa es mi función, es ser biblioteca pública, o biblioteca universitaria, o biblioteca escolar, o biblioteca especializada en leyes o en física, o sea, eso es lo que tengo que hacer. Y entonces han pensado que pueden obviar estos aspectos clásicos, y lo cual anulará su quehacer. No se puede empezar por la tecnología, primero la estructura, y ahora sí, tampoco puede haber una biblioteca digital que no tenga tecnología, ¿sí? Que no esté en la red. Pero es las cosas en este orden. Y entonces tiene que haber mecanismos de selección, adquisición, organización, distribución y preservación de esos materiales. No es cualquier conjunto al azar de materiales documentales electrónicos lo que hace una biblioteca digital, ¿sí? Esto es lo que tiene la biblioteca digital clásica, es decir, las de hace 20 años, que tenía materiales digitales adquiridos a proveedores, libros, revistas, es que yo quiero por compra, suscripción, los materiales típicos, de ahí se parte. Materiales originalmente digitales propios de la institución, los libros de la institución, los textos de la institución, cosas que son propias de la institución que me avala. Los materiales que se digitalizaron partiendo de materiales antiguos y los que se obtienen de la red por acceso libre, commons, convenios, etc. Y ahora sí, ya teniendo toda esa estructura y todos esos materiales, que son los clásicos de una biblioteca digital de hace 2 décadas, pensemos en todos estos ingredientes 2.0, la interacción, la colaboración, la interactividad, la personalización, los módulos, etc. Y ahí tenemos una serie de herramientas que están usando las bibliotecas actuales, además de sus colecciones, no en vez de, reitero, blogs en la biblioteca, redes sociales en la biblioteca, ahora sí el Facebook, el Twitter, etcétera, los wikis, la indización social, las taxonomías hechas por el público de la biblioteca, ahora se pueden hacer muchas cosas con indización colaborativa por parte del público, redifusión en línea tipo los streamings, los podcasts, ahora todo esto que se difunde de eventos, etcétera, el Real Sim Syndication o redifusor de contenidos web, las páginas RSS, los gestores de citas y referencias, USite, Profite, etcétera, los mashups o mezclas, donde entonces se mezclan distintas cosas. Yo agarro un mapa, le pongo datos y entonces puedo enseñar, por ejemplo, dónde están las bibliotecas de la ciudad o dónde están los museos o las colecciones, y es lo que se llama una mezcla. Lo hacen las bibliotecas. Tecnologías push, que ahora son muy famosas, de que es mandar información hacia el usuario sin que la requiera. Esto es un término moderno que se llama la tecnología push. Se inventó en los 50 y se llamaba diseminación selectiva de la información y se inventó en las bibliotecas en la Unión Americana. La tecnología push, moderna hoy en día, es simplemente una nueva versión, un paso avanzado de diseminación selectiva de información. Distribución de dispositivos para dispositivos móviles. Hay que asegurarse que la información puede llegar a dispositivos móviles porque es como la gente los quiere hoy en día, no en estaciones. Acceso, cómo acceder, cómo buscas, cómo encuentras esos grandes índices y bases de datos en la web profunda, más allá de la web superficial. Esto es lo que los bibliotecarios están perfectamente entrenados y son lo que han hecho por mucho tiempo y lo pueden seguir haciendo. El diseño y retroalimentación basados en el usuario, esto es algo que siempre es un mito. Sí, nosotros diseñamos siempre basados en el usuario, que sea algo que sea, a ver, y cuántas veces cuentas, qué estudios tienes, qué encuestas haces, cuántas veces cuentas en la web, cuántas están usando de tus, no, eso no lo tengo. Entonces, ¿cómo estás basado en el usuario? Hay softwares especiales. Y otras herramientas, los editores de imágenes, tantas cosas que podemos facilitarles a los usuarios, la publicación de los e-books, los e-readers, que la biblioteca produzca información con e-readers y les dé libros a los usuarios. Estas son las herramientas de la biblioteca 2.0. Y voy a terminar ya con esta idea. O sea, todavía hay muchas cosas que reflexionar, pero el tiempo se agota y cierro ya con esta reflexión. Miren, la biblioteca 2.0, para mí, hice por eso esta lámina. Fíjense en esta lámina y vean lo que está al centro. Al centro está el teléfono, el dispositivo móvil inteligente, ¿sí? Vean, el dispositivo móvil inteligente que está al centro puede hacer o contiene todo lo que está en todos los dispositivos de alrededor. Vean, todo eso que está ahí. Les dejo un minutito para que vean. Todo lo que está en el dispositivo, todos estos que están. Quiero un despertador, sí, aquí está, ¿verdad? Aquí tengo. Quiero una cámara de video, aquí está. Quiero una grabadora, aquí está. Un reloj, ahí está. Un mapa, ahí está. Una agenda,
para jugar cartitas, un GPS, una computadora, un radio y hasta una linterna, una brújula. También lo tiene mi... Si se ponen a reflexionar, el dispositivo móvil no es mejor que ninguno de todos los que están alrededor para la función, para la que hace. O sea, no es mejor lámpara que una lámpara de a de veras. No es mejor reproductor de audio que un verdadero reproductor de audio. No es mejor que una televisión real o un monitor de pantalla bien bueno, de alta resolución para ver un video, ¿sí? O sea, cada uno de los dispositivos tiene su razón de ser. No es mejor este dispositivo que ninguno de los otros en su función. ¿Pero por qué a la gente le encanta? Porque tiene todo en un solo lugar. No es lo mejor, es una imitación aceptable de cualquiera de estos dispositivos, pero todo puesto en un solo lugar. La biblioteca digital de hoy tiene que ser algo parecido, es decir, yo no quiero tener toda la información y todos los servicios, ni quiero que todas tus necesidades de información las resuelvas entrando a mi sitio, pero voy a tener una colección de libros, de revistas, de servicios, de cosas que tú necesitas cotidianamente, que son en un solo lugar. Te puedo ofrecer una muy buena colección aceptable de casi todas las cosas que tú necesitas, o de una muy buena cantidad de las cosas de información que tú necesitas cotidianamente. Si uno puede lograr eso en la biblioteca, entonces la biblioteca 2.0, la biblioteca, se vuelve algo necesario. La gente entra a leer noticias a la biblioteca cuando hay un buen sistema de periódicos y de noticias. Y entonces dice, pues sí, yo puedo obtener un servicio de noticias externo, pero ¿para qué? Si la biblioteca me da un buen servicio y puedo leer muchos diarios en un solo lugar y es fácil acceder a ellos. ¿Puedo encontrar muchos videos académicos y cosas así en YouTube? Sí, pero si yo entro a mi biblioteca hay un buen cataloguito que me permite entrar a toda esa información, ¿sí? Entonces, si la biblioteca 2.0 junta todas sus colecciones, sus servicios, todos estos nuevos servicios de redes sociales, funcionamientos, etcétera, y se vuelve un buen sucedáneo de la mayoría de las cosas de información que requiere el usuario, está en el juego y está en el 2.0 y está en la interactividad, en la colaboración, en el interés y en todo eso que requieren los usuarios. Eso es lo que debía de aspirar la biblioteca para poder entonces conjuntar. ¿Y cómo compito con todos estos lugares, siendo un lugar que en un solo sitio resuelve una muy buena cantidad de necesidades de información del usuario? Y de una manera económica, porque aquí sí es gratuita o económica, eficiente, para móvil, para el escritorio, como tú la quieras, y sí, de manera accesible, gratuita, eficiente, en la red, ubicua, etcétera, etcétera, con toda una serie de características. Y entonces, y sí, la biblioteca sigue siendo una entidad interesante, está trabajando como biblioteca digital 2.0, está metida en la evolución, sigue evolucionando. Lo peor que puede hacer las bibliotecas es decir, ya estoy en Facebook. ¿Y qué tienes en Facebook? Agarraron el tríptico que decía, la biblioteca abre de 9 a 8 de lunes a sábado y tiene libros, revistas y una cafetería. Y uno dice, lo que estaba en el tríptico, ahora lo tienen en el Facebook. Y dice, por Dios, es que eso es lo que no se debe de hacer con las redes sociales en la biblioteca. ¿Sí? Por ejemplo, ese es el tipo de cosas. ¿Quiere usted buscar? Aquí está el catálogo de los libros, entre usted por la clasificación y la asignatura topográfica. Pues el pobre chavo dice, no, ¿cuál asignatura topográfica? Usted dígame qué quiere buscar y yo ahorita, y le vamos decantando si son libros, etcétera. La biblioteca británica, British Library, ¿sí? Lo que más entra a la gente es a buscar una serie de documentos y de servicios y tienen 30 millones de visitas anuales, simplemente de gente que anda curioseando en sus servicios, entrenándose y viendo qué es lo que hay y lo que le llaman browsing. No son peticiones concretas de información de un libro, de un documento, esas se cuentan aparte, simplemente es este juego de me llama la atención y me gusta andar perdiendo el tiempo en la biblioteca. 30 millones de visitas. Y British Library es una biblioteca tradicional, no es una biblioteca digital. Ha evolucionado ahora a ser una biblioteca digital, pero en esencia British Library por 400 años y hasta hace poco, y sigue siendo una biblioteca que tiene algo así como 300 millones de documentos en materiales tradicionales. Y puede trabajar así porque además se vale ser tradicional, ser digital funcionando de manera híbrida. Este es
Mucho más se puede decir, obviamente hay muchas cosas más sobre de la biblioteca digital contemporánea, pero espero haber aclarado toda una serie de mitos y poner algunas cosas en su contexto para decir, bueno, cuando hablamos de las bibliotecas digitales hoy en día, de las bibliotecas contemporáneas, la biblioteca en red o la biblioteca que queremos construir y que buscan los usuarios hoy en día, esto es un poco la serie de reflexiones que subyacen detrás de ese concepto. Muchas gracias y buenas tardes. No sé si tengan preguntas, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Sí, a ver, nada más les pido nada más para el micrófono para que esté en lo del streaming, ¿sí? Porque si no, no se oye. De todo lo que nos explicó es bastante interesante, pero parte también de lo que usted comentaba era que para tener una biblioteca digital 2.0 se deben establecer muy bien los parámetros de inicio, tanto lo que es los metadatos que se van a usar, el formato, cómo se va a adquirir y demás, y también de eso, yo creo que de todo lo que se hizo antes, se escoge la tecnología que mejor se adecue a eso, a lo que uno hizo, porque me ha tocado ver varios casos en lo que usted lo comenta, no, vamos a usar tal, y entonces uno se tiene que adecuar a eso y al final pasa un año, pasan 2 años y ya es un fiasco. Entonces, hacerlo al revés es la parte de más talacha, ¿no? De más trabajo, de convencimiento, primero de uno mismo, luego de las personas que lo rodean, y luego de las autoridades que son quienes al final de cuentas te dicen, bueno, va o no va, ¿no? Entonces es muy importante esa parte de tener en cuenta siempre, de cimentar bien un proyecto para pensar a futuro. Así es, estamos llenos de proyectos donde alguien en alguna institución dice, cómprate 20 computadoras, te compras 2, 3 bancos de datos, unos libros, y ya tienes tu biblioteca digital, y se inaugura y se toman muchas fotos, y etcétera. Pero uno dice, a ver, ¿realmente esto es una biblioteca digital? Cuando uno empieza a analizar ya dice, no, esto fue para la foto, ¿sí? A mí en muchos lugares no me quieren porque precisamente les digo, no, pues es que esto no es una... ¿Cómo no va a ser si nos gastamos tantos millones? Pues sí, pero lo que hicieron fue comprar computadoras, unos cuantos bancos de datos, algunos revistas, algunos libritos, o digitalizaron esto y ya lo ponen y según esto ya tienen una biblioteca. ¿Dónde están los medios para recuperar toda esta información? Ah, esos algún día los vamos a hacer. Bueno, algún día serás biblioteca, ¿sí? ¿Cuál es tu política de desarrollo de la colección? Algún día lo vamos a definir. Bueno, ¿quién es tu comunidad objetivo? O sea, pusiste esta biblioteca ¿para quién? O sea, ¿quiénes son a los que quieres servir? Investigadores, alumnos, estudiantes de primaria y secundaria, de leyes, de física, de arte. Pues todo el que tenga interés. No, pues es así como a todos los que quieren y a todos los que aman el fútbol. No, pues eso es estamos hablando de 6,000 millones de personas en el planeta, ¿no? Sí es muy importante por lo mismo que todo esto se estructure. Las bibliotecas siguen formando parte de una estructura y el punto es, no son solo tecnología, siguen siendo colecciones, siguen siendo servicios, siguen siendo una comunidad de usuarios y obviamente interactuando con una tecnología. Bien armado todo hace una buena biblioteca. Hola, doctor. Y si pasa todo lo contrario, tiene toda la información, pero dicen que no es una biblioteca digital porque se lleva vida académica y ahorita ya está la universidad abierta, pero dicen ellos que no es una biblioteca digital. O sea, tienen toda la información, toda la evaluación y todo. Si tienes colecciones, tienes servicios, tienes una comunidad de usuarios, tecnología, con estas estructuras que hemos dicho, materiales formales, propios de la institución, digitalizados, es una biblioteca, o sea, al margen de lo que diga quien diga, es una biblioteca. Lo demás, hay cosas que simplemente pues no salen o no están porque falta alguno de los ingredientes, ¿no? En muchos casos están los bancos de datos, pero no hay un sistema de almacenamiento o recuperación. En algunos casos está la información puesta, pues ¿y quién es la comunidad usuaria? Pues el que quiere entrar. No, espérame, es que si no diseñas, ¿tienes una política de desarrollo de la colección? No. Bueno, entonces te faltan ingredientes para tener una biblioteca. Cuando los ingredientes se juntan es una biblioteca, aunque no se le ponga así. Cuando los ingredientes no están, aunque el letrero, porque hay una página web que dice biblioteca digital de la quién sabe qué, aunque el letrero lo diga, pues uno lo dice, esto no es una biblioteca digital, esto es un repositorio, una página web con información, lo que tú quieras, pero no es una biblioteca digital.
hay ingredientes que están y que son perfectamente analizables que dicen si es o no es una biblioteca digital, al margen de lo que diga el nombre. British Library nunca dice soy la Digital British Library. Y nadie le cuestiona que es una de las bibliotecas digitales más poderosas del planeta con de los mejores servicios. La Library of Congress de los Estados Unidos, la Biblioteca del Congreso, no se llama ya la Digital Library of Congress. Nadie se le ha ocurrido ponerle The Digital Library of Congress. Y uno sabe todo el poder que tiene la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, y como esas podemos encontrar ejemplos interesantes. Algunas sí se lo ponen así, europeana, The Digital Library of the European Commonwealth. Pues sí, porque son proyectos estandarte. Lo que se quiere destacar es que la biblioteca, pero son proyectos estandarte. Pero la Biblioteca Nacional de Francia, BNF, tiene sus enormes colecciones, Gálica, y tiene una enorme, cualquier barbaridad de colecciones allá adentro, y nadie dice, ahora se llama la Biblioteca Nacional Numérique de France, ¿no? Porque es numérique. No, sigue siendo la Biblioteca Nacional de Francia, con una componente enorme de biblioteca digital. Y lo tiene y nadie se lo va a cuestionar. Entonces, más allá del nombre ¿cuáles son los ingredientes, no? Si tiene harina, huevos, leche, dulce, azúcar, es pastel, no está horneado, es pastel, independientemente que se le quiera poner ese nombre. Y si no lo tiene, pues aunque tú digas que es pastel, pues no, esto tiene salsa de tomate y jamón, pues se llama pizza, ¿no? Por más que tú digas que es pastel, ¿no? ¿Okay? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienes algo del streaming? Aquí. ¿Del streaming? Buenas tardes, doctor. Yo solamente quería hacer un comentario que quizá a lo mejor más bien sería de precisión, que me parecía interesante los datos que mostraba al principio sobre la cantidad de libros disponibles, y que si uno lo refina más, digamos, en idiomas, por ejemplo en español, pues es aún menor, ¿no? Así es. Lo cual nos demuestra, digamos, la magnitud del reto que impondría, ¿no? Tener una biblioteca digital o en todo caso una librería, depende como lo habíamos visto, ¿no? El propósito con el que se reúnan los materiales, y en ese sentido, pues sí, me pareció bastante amplio, ¿no? La tarea que hay que hacer. El punto aquí es que tenemos que seguir construyendo bibliotecas, ¿sí? Como vimos, pues si ya todo está en la web, ¿para qué construimos? No, hay que seguir construyendo bibliotecas, buenas bibliotecas, y la gente espera bibliotecas digitales, y bibliotecas digitales no modelo 97, bibliotecas digitales modelo 2015, en este año quiere bibliotecas 2015, y para el año 2020, lo lógico es que la gente querrá bibliotecas digitales modelo 2020, con sus características. Algunos se han enojado porque dicen, mira mi biblioteca digital, ¿qué te parece? Está muy bonita, nomás que es, porque algunos digo que son bibliotecas digitales orwellianas. Y sí, ¿por qué orwelliana? Porque tu biblioteca es modelo 1984. ¿Sí? Está muy bien, pero el concepto es 1984. Ahora, de ahí parte, pero ahora evoluciónala. No quiere decir que esté mal, simple y sencillamente no se vale quedarse ahí. Hay que evolucionarla para llegar al concepto 2015. Ese es el punto. Tenemos que construir bibliotecas acordes con las necesidades y con los gustos de los usuarios de la época del año 2015. Y hay que construir verdaderas bibliotecas, no meros repositorios ahí llenos de información al tuntún. Y esa es la responsabilidad, construir verdaderas bibliotecas, modelo 2015, bibliotecas digitales con todo su poder y con todas sus características, que van a salvar todos esos hoyos y todos esos agujeros y los van a tapar, que la red mundial hoy en día no solventa, a pesar de que digan que es la gran biblioteca universal, ubicua, gratuita, total, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Perdón? Sí, adelante, escucho. Son términos nada más de la época. La virtualidad se acuñó, como mencionábamos en la lista, se trataba de destacar algunas de las características de la biblioteca que estaba creándose en ese momento. En algún momento, cuando las bibliotecas, la gente empieza a ver que se pueden dar
servicios de manera remota, o sea que la gente no tiene que asistir al edificio de la biblioteca para obtener un servicio, para leer un documento, y que la biblioteca puede otorgar un servicio a un usuario que está fuera del edificio. Ahí se empieza a gestar ese término y se le empieza a llamar la biblioteca virtual, por esa virtualidad del usuario con respecto a la biblioteca. Y esto sucede a principios de los 80, donde es el hecho a destacar. ¿Qué cree? Usted ya no tiene que ir a la biblioteca para poder consultar las cosas. Y la biblioteca no tiene que tener al usuario ahí para poderlo consultar. Y entonces biblioteca virtual se destaca, o sea, lo que se pretende destacar es esa característica, que en ese entonces era muy innovadora, ¿no? O sea, y era la literatura trata de destacar y de avisarle a los usuarios este elemento. Hoy en día, pues se entiende, ¿no? Todas las bibliotecas que están en la red son virtuales en el sentido de que el usuario no tiene que ir a la biblioteca para obtener los servicios y colecciones. Hoy en día esto es como se da por hecho y se da por pues ya por un de facto. En una época fue algo muy innovador. Las bibliotecas de hoy, las digitales, son virtuales, sí, porque engloban precisamente ese concepto. Lo mismo que pasó con multimedia. ¿Por qué las bibliotecas multimedia? ¿Qué es lo que se quería destacar? Que ya podían manejar imágenes y sonido, a diferencia de las bibliotecas anteriores a su época que solo podían manejar texto. ¿Por qué? Porque las computadoras y las pantallas solo podían manejar texto. Cuando empiezan a manejar imágenes y sonido, dicen, ahora son bibliotecas multimedia, y lo que quiero es destacar ese hecho. Hoy en día igual, sabemos que las bibliotecas manejan texto, imágenes, sonido, video, lo que sea, y entonces ya lo multimedio está, digamos, como embebido. Esos son términos que trataron de destacar algún hecho nuevo en la época en la que se acuñó el término. Pregunta de Fernando Gabriel Gutiérrez, de Argentina. Es la segunda pregunta. ¿En qué etapa en su país se encuentran las bibliotecas digitales 2.0? Es variable porque, como mencioné, es una evolución y cada biblioteca tiene que evolucionar y evolucionan a un cierto paso y a un cierto ritmo. Hay bibliotecas que ya tienen muchos de estos servicios y muchos de estos ingredientes, o sea, y poco a poco se van armando o haciendo como bibliotecas 2.0, y hay bibliotecas que todavía están en las versiones de biblioteca digital, la que llamo yo 1.0, o sea, la de los 90, que es todavía nada más la que tiene colecciones y servicios básicos, y algunas inclusive ni siquiera han llegado al estadio de biblioteca digital. Pero esto no nada más es de México, esto sucede en todo el planeta. O sea, en los Estados Unidos o en Europa hay bibliotecas con poca evolución hacia lo digital y con mucha evolución a lo digital. Aquí algunas de las bibliotecas de la universidad tienen esta característica, algunos de sus servicios. La Biblioteca del Colegio de México, por ejemplo, es una biblioteca que tiene muchos de ingredientes de biblioteca 2.0, y así podríamos mencionar algunas. Entonces, la cantidad del estadio es variable, como en la biblioteca, en México y en todo el planeta. O sea, cada biblioteca evoluciona a un ritmo distinto. Pregunta de Marta Escobar, México DF. ¿Cuáles son las principales habilidades que deben tener los bibliotecarios en este contexto? Aquí hay muchas cuestiones que se tienen también que discutir de formación. Hay habilidades obviamente básicas del bibliotecario, cognitivas, de habilidad, etcétera, etcétera, que siguen siendo las básicas, la generación de información, el uso de las fuentes, el uso de los bancos de datos, el uso de los recursos de información, la generación de sistemas de almacenamiento y recuperación dinámicos y adecuados, siguen siendo habilidades básicas. Y a esto hay que agregarle pues las habilidades, vamos a decir, primero, o sea, igual, el bibliotecario es ser bibliotecario, tiene que tener sus habilidades de bibliotecario, de poder enseñar a las personas cómo recuperar, dónde está la información, cuáles son los índices, las bases de datos especiales para recuperar cierto tipo de información, cómo la almaceno y cómo la recupero de una manera ordenada y sistemática. Segundo, habilidades de biblioteca digital, es decir, debo de poder hacer colecciones y servicios digitales porque es lo que quieren los usuarios. Y tercero, ahora pues debo de tener estas habilidades 2.0, por llamarlas de alguna manera, que tengo que empezar a saber y a usar estas herramientas en favor de la biblioteca. Ya no nomás es comprar libros y revistas electrónicos y crear colecciones. Es decir, a ver, ¿cómo uso las redes sociales para hacer que la gente entre más a los servicios de la biblioteca? Ahorita muchos bibliotecarios están haciendo uso de redes sociales y no nomás es el tríptico, sino realmente todas estas difusiones de eventos, hacen temas de actualidad, es decir, el tema de la semana es tal, y tienen un blog
y entonces en ese blog dicen el tema de la semana es tal y tenemos estas para discutir y entonces hay participaciones, etcétera. Muchas bibliotecas hacen wikis, es decir, a ver, vamos a hacer una pequeña enciclopedia, un pequeño trabajo colaborativo con esto y el wiki lo vamos a hacer entre todos, o sea, no es hecho por el bibliotecario, lo ordena, lo modera, lo acota, consigue las herramientas, pero el wiki lo hacen entre todos. O sea, estas son las habilidades que llamo ya 2.0 de poder aprender a usar estas herramientas para poder proyectar la biblioteca como 2.0, ¿no? Entonces son primero las habilidades y conocimientos básicos de bibliotecario, después de bibliotecario digital y ahora de 2.0. ¿Sí? Creo que ya no hay más, ¿verdad? Ya no hay ninguna otra. A ver. Bueno, básicamente ahorita lo que nos comentaste era sobre la web. Bueno, aquí la biblioteca digital 2.0 tiene, o las características que podría manejar es la parte de compartir o la parte de colaboración. ¿Qué tanto, por ejemplo, cuando estamos manejando contenidos, se podría colaborar o manejar este tipo de documentos por parte de los mismos usuarios? Si estamos hablando de una biblioteca académica, podríamos hablar quizás de artículos, de capítulos. La biblioteca ahora pone muchos lugares donde la gente puede publicar o la gente forma parte del blog, es decir, yo detono el blog, pero no nomás lo escribo yo, es decir, espero participaciones de los usuarios sobre un tema. Tú podrías decir, ¿cuál es el tema? Y esto no tan solo es sobre biblioteca, vamos a pensar que es una biblioteca especializada sobre leyes, ¿no? Y entonces tú dices, a ver, vamos a discutir sobre la reforma energética, la ley de reforma energética. Y a ver, y que los usuarios participen y colaboren realmente con aportaciones, en el entendido que son usuarios que entienden de ese tema. Lo puede hacer una biblioteca pública, pero entonces obviamente será más light, ¿no? Pero sí puede haber colaboraciones de fondo en una biblioteca de este tipo. Ahora mucho lo que se llaman las folksonomías se hace el tagging. O sea, tú, por ejemplo, tienes fotografías, una colección de fotografías en tu biblioteca que no puedes catalogar porque desconoces toda una serie de elementos. Entonces le voy a pedir ayuda al público usuario para que me ayude a lo que es el tagging. Identifíquenme, ayúdenme a identificar lugares, personas, situaciones, fechas, etcétera, de las fotografías que están aquí. Y entonces los usuarios empiezan a hacer la indización social, que es el tagging, que es la colaboración dentro de los contenidos, ¿no? Y entonces lo que se llaman las folksonomías o la indización social, y haces algo en colaboración con los usuarios para hacer una obra colectiva moderada por el bibliotecario. Entonces los wikis es una forma, la indización social es otra, los blogs son otra. Hay muchas maneras en las cuales se le puede dar este dinamismo a la biblioteca. Publicar, o sea, que la gente publique. Yo te ayudo a publicar. Es más, yo tengo un e-publisher, o sea, un softwarecito que hace libros electrónicos, ¿verdad? Lo puedo tener en la biblioteca. Tú me mandas algo, es arbitrado, tiene un cierto control, lo que sea, ¿verdad? Y entonces la biblioteca le da forma de ebook con un e-reader que los usuarios pueden descargar y entonces tenemos publicaciones propias de los usuarios bajo una cierta cosa. No sé si se acuerdan del proyecto de Casa de Letras con Z, que organizó Difusión Cultural, que eran cuentos que los usuarios iban poniendo y cada semana colaboraban. Y después iba haciendo como un concurso y los votaban los demás cuál era el mejor cuento. Y había participantes en ese sentido. Ese es un ejemplo de estas cuestiones colaborativas que la biblioteca puede hacer, ¿no? Con publicaciones. En este caso eran cuentos, pero se pueden hacer sobre muchísimos materiales. Buenas tardes. Yo solo quisiera pedir alguna sugerencia o recomendación sobre alguna biblioteca digital 2.0 que contenga muchas de las características que hemos visto aquí como interacción, conectividad, movilidad, que pudiéramos consultar y ver las características. British Library. Okay. Así, entra a British Library y no a esos cuales, sino a todos los servicios adicionales de biblioteca digital. Tienen tutoriales, cómo publicar, o sea, no es nada más el acceso, o sea, las colecciones, bueno, lo que es, digamos, el material, pues sí, yo puedo consultar este material y ver esto. No, métete a esta parte de tras bambalinas de los servicios
de tutoriales y de formación de British Library, y ahora sí que ahí tienes para entretenerte un montonal de tiempo. Biblioteca del Congreso también lo tiene, con ciertas variantes, pero es buscar tras bambalinas, es decir, no vas a buscar las colecciones, los libros, pues voy a entrar a ver los libros y las revistas, sino los servicios, los tutoriales, cómo se hace un mashup, cómo se hace una mezcla. Todo ese tipo de cosas tienen información en ese respecto, ¿no? Un montón de tutoriales de cómo crear cosas o cómo encontrar cosas dentro de la biblioteca. Pues así, para empezar, biblioteca British Library sea como la número 1, la Biblioteca Nacional de Francia, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, pero no entrando directamente a la parte de colección, sino toda esta parte tras bambalina, tutoriales, how to, el aprender a hacer cosas. Hay muchísimos elementos ahí detrás, que como dice uno, no te la acabas, o sea, la cantidad de tutoriales que tienen para aprender cosas, no se la acaba uno, ¿no? Obviamente el único requisito es saber inglés, porque están en inglés, ¿no? Pero tienen cualquier cantidad de tutoriales para hacer cosas. Gracias. Perdón, Cervantes Virtual también, ¿eh? Sí. Mencionó, bueno, esas que acaba de decir, de México mencionó la de Colmex como una posibilidad de biblioteca virtual 2.0 o biblioteca 2.0. ¿Hay alguna otra institución en México que se acerque a este tema? Mira, la UNAM tiene, pero la UNAM tiene muchos altibajos. El problema es que la UNAM es un sistema de bibliotecas, ¿no? Son 140, 150 bibliotecas. Y vas a encontrar cientos de ingredientes. No hay así como que todo esté centralizado en un sistema que tenga todo. A lo mejor si tú entras a cierta biblioteca de uno de los institutos, por ejemplo, jurídicas, tiene cuestiones muy interesantes en colaboraciones y cosas de este estilo. Vas a encontrar algunos de estos ingredientes, no todos, en jurídicas. Y a lo mejor si entras a la biblioteca de Limas, entonces vas a encontrar otros ingredientes. O sea, porque van a estar ahí revueltos. Sociales también los tiene la biblioteca de sociales. Vas a encontrar algunos de estos ingredientes. No hay ninguna biblioteca, todas estas cosas que dije, los mashups, no hay ninguna biblioteca que los tenga todos y todos te los ofrezca con la misma intensidad, porque es algo que el bibliotecario tiene que ir seleccionando, diciendo, aquí lo que más me va a funcionar son las cosas colaborativas en wikis, aquí lo que me va a funcionar es el blog, y entonces como que hay preferencias de ciertos ingredientes. No todos se van a usar. Lo mismo sucede si tú entras a ciertas bibliotecas, sobre todo de institutos aquí, en algunas facultades vas a encontrar muchos de estos ingredientes. No todos los ingredientes en ninguna, porque ninguno los tiene. De hecho, si entras a los Estados Unidos, pues la única sería Biblioteca del Congreso que tendría todos estos ingredientes. Pero si tú entras a bibliotecas de universidades, vas a encontrar ejemplos muy bonitos sobre de un blog, un ejemplo muy bonito sobre de un mashup, un ejemplo muy bonito sobre del uso de redes sociales, un ejemplo muy bonito de cosas distribuidas vía móvil, ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No. Pues les agradezco muchísimo su atención y muchas gracias y buenas tardes.